¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, Pasos Perdidos por DTV después de una corta sesión, pero intensa sesión aquí en la Cámara de Diputados. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Muy bien, Fernando Fraquelli. Quedó entonces ratificado el veto del presidente de la Nación, esto hay que decirlo, con 153 votos que intentaron insistir desde la oposición con la versión original del proyecto y 87 votos que sostuvieron el veto, ¿no? El rechazo a la modificación. Así que, en definitiva, por más que el Senado pudiera tener la alternativa de una mayoría, ya tiene que estar aprobado por ambas cámaras, quedó ratificado el veto a esta fórmula jubilatoria que modificaba, ampliaba y además establecía un criterio para que las cajas provinciales también tuvieran finalmente una recomposición. Bueno, y ahí en el resultado final, 8 abstenciones. Sí. Que también... Y muchas ausencias, hay que decir. Muchas ausencias, eso influye y ahí está también el trabajo, en definitiva, llevado adelante desde el punto de vista político, parlamentario, la estrategia del oficialismo para poder mantener el número de, digamos, de voluntades para trabar cualquier intento, como terminó logrando, cualquier intento de la oposición para rechazar el veto presidencial. Sin ese trabajo, esas abstenciones que fueron de Innovación Federal y también de otra diputada, la diputada Lourdes Arrieta, en el caso de Innovación Federal, en la votación de junio habían votado a favor. Exacto. Eso tiene que ver con el proceso que también se estaba planteando respecto a la posibilidad de que volviera a comisiones y se tuviera que definir en definitiva con la vuelta a comisión del proyecto para tener un poco más de tiempo y poder convencer a algunos diputados que mantengan su votación, ¿no? Porque acá lo paradójico fue que quienes en su momento votaron a favor en junio, ahora votaron en contra o se abstuvieron. Bueno, vamos a ver el momento de la votación en el recinto de la Cámara de Diputados hace minutos nada más, aquí en el Congreso Nacional. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Vamos a votar de manera nominal. Sírvanse, por favor, diputados, a emitir su voto. Identifíquense, por favor. Tiempo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Se cierra la votación. 153 votos afirmativos, 87 negativos, 8 abstenciones. Resulta negativo. Se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo. Bueno, el momento de la votación, donde se definían las cuestiones más allá de todas las especulaciones que previamente se pudo hacer. Bueno, esta es la realidad con quienes acompañaron al oficialismo. En ese sentido, no solamente el bloque del PRO, no solamente el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo, sino también algunos radicales. Claro, exactamente. Bueno, y ahí la comunicación que decía el presidente de la Cámara, comunicación al Senado y comunicación al Ejecutivo al Senado para decirle que no va a hacer falta que sesionen en este tema. Sobre este tema. Y al Ejecutivo comunicándole el resultado final, donde en definitiva queda firme el veto del presidente de la Nación. Veremos también cómo va a transcurrir la situación interna, la situación política, los diferentes debates en el seno de la Cámara de Diputados y en el seno de algunos de los bloques. Principalmente hubo muchas miradas y además hubo muchos mensajes y discursos en la jornada de hoy por parte de diferentes bloques políticos, no solo del propio bloque de la Unión Cívica Radical, a la crisis interna de la Unión Cívica Radical. Sí, hace un ratito escuchábamos a Rodrigo de Loredo que hablaba en el programa anterior, justamente que conduce nuestro compañero José Di Mauro, que había podido hablar con nuestro compañero Gonzalo Salabarrieta, que está todavía en pasos perdidos, ¿no? Y planteaba que todos los bloques están atomizados, todos los bloques tienen situaciones internas, pero que había tenido un protagonismo en definitiva
definitiva, sobre todo en esta jornada, por este cambio, ¿no? El proyecto impulsado por diputados del radicalismo con una cohesión interna que habían logrado en la sesión anterior del mes de junio, donde se aprobó esta media sanción, y ahora, bueno, otras discusiones que se dieron y posiciones que variaron, en definitiva. Bueno, los diferentes proyectos o iniciativas que van avanzando desde la oposición, muchas de ellas terminan o pueden llegar a terminar de la misma manera que el tema jubilatorio, es decir, con un veto por parte del Poder Ejecutivo Nacional. El tema de las universidades. Bueno, que mañana se discute en el Senado. Ahora en minutos nada más, a las 5 de la tarde, en menos de 20 minutos, labor parlamentaria en el Senado Nacional, posiblemente para diagramar lo que va a ser la sesión de mañana o directamente ver si la sesión se posterga para la próxima semana, pero lo cierto es que dentro del temario para la sesión de mañana está la discusión del proyecto de ley sobre financiamiento educativo universitario. Exactamente. Vamos a presentar a nuestra compañera Melissa Jofré, que estuvo también desde muy temprano siguiendo este debate. ¿Cómo andas, Meli? Bienvenida. Hola Amanda, hola Fernando. Bueno, sí, una jornada esperada desde la semana pasada cuando se pidió esta sesión y desde los distintos bloques de la oposición ya sabían que estaban difíciles los números y eso se terminó de alguna manera de confirmar con lo que pasó en la jornada de ayer, ¿no? Claro. Decimos con esta presencia de 5 diputados de la Unión Cívica Radical que estuvieron en Casa Rosada, que finalmente fueron los que salieron a justificar su voto, esta vez en contra de la ley de movilidad jubilatoria, y fueron efectivamente los únicos 5 del bloque que finalmente cambiaron el voto porque estuvo también Roxana Reyes en el recinto hablando, dijo que se iba a abstener y al momento de la votación se ausentó. Claro. Así que, bueno, son los que por ahora quedan ahí un poco marcados, pero no fueron los únicos diputados que cambiaron su voto respecto a junio, ¿no? Claro. Tenemos diputados que habían estado ausentes y que esta vez acompañaron al oficialismo, como los aliados de Independencia, de la provincia de Tucumán, exactamente, los 3 diputados que responden a Osvaldo Jaldo. Después también el PRO había tenido ausentes, entre ellos Silvia Lospenato, María Eugenia Vidal, son diputadas que hoy estuvieron y sumaron exactamente a La Libertad Avanza. Después algunas que estaban por la abstención en la primera votación, como Paula Humodeo también, 2 diputadas de San Juan, bueno, hoy acompañaron al oficialismo, así que el oficialismo de alguna manera construyó este número que hoy le dio, no sé si catalogarlo triunfo de esa manera, porque no me parece que sería lo más conveniente, pero sí de alguna manera un respiro al oficialismo que pudo sostener la decisión presidencial. Vamos a escuchar un poco los testimonios de los diputados, sus intervenciones durante la sesión del día de hoy. No se discutía el fondo de la cuestión, si estaban a favor o en contra del proyecto, sino, bueno, cada uno marcaba su posición, los bloques, se dividió en bloques, la participación, no hubo oradores individuales, sino que cada bloque dividió por la cantidad de integrantes que decidieron hacer uso de la palabra su participación. En este caso, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica. Estamos frente a la fe de los conversos, de los piruleros, y me refiero a piruleros ya que es a quien ejecuta una mala intención, que tiene que ver con la clara intención de los que mienten, presidente, de los que juegan a la visita a los palacios gubernamentales y erosionan el funcionamiento del sistema republicano y en lo que es nuestra representación colectiva como Parlamento y división de poderes. Nosotros siempre dijimos que los jubilados no podían esperar, que era urgente que rompamos, que terminemos con una de las injusticias más absolutas en los sectores o uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad como los jubilados. Le diría, y sé que mis palabras tienen algo de indignación, de resignación o de enojo, y que en términos de Mario Riorda, le diría que lo que hoy está pasando acá o lo que puede suceder tiene que ver con lo que es
el transfugismo político y la liviandad argumental. Y lo digo porque eso lleva al deterioro de la representación política, resquebraja la credibilidad y la estabilidad del sistema de partidos, pero a su vez también, presidente, en este marco de la liviandad argumental, el transfugismo y la cuestión pirulera de muchos legisladores genera la sensación, presidente, de una gobernabilidad cada vez más opaca. Y vaya a saber qué tipo de transacciones en términos de poder de favorecer a los jubilados. Bueno, la voz del diputado Ferraro en su intervención. Hablaron varios diputados de la coalición cívica, también habló el diputado López de la coalición cívica, varios diputados del bloque Encuentro Federal, algunos diputados del Frente de Izquierda. También debutó Lourdes Arrieta con su propio bloque, con su participación dentro del debate y luego una serie de intervenciones ya mayoritarias, porque los bloques tienen más cantidad de diputados. Y ahí veíamos ya con la primera intervención que estábamos viendo de Maximiliano Ferraro que la sesión fue cruzada por la interna de Radical, por la situación del Partido Radical, que los diputados que fueron a ver al presidente Javier Milei en la Casa de Gobierno, esto que golpeó fuerte en lo que tiene que ver con el bloque Puertas hacia adentro del bloque de Rodrigo de Loredo, pero que hoy también se desparramó, se diseminó a lo largo del debate, porque varios bloques, veíamos, lo escuchábamos recién a Maxi Ferraro, haciendo referencia a este tema. Sí, sin duda en la participación del radicalismo en su gran mayoría hubo discursos encendidos contra sus propios compañeros, incluso alguno planteó que, correligionarios, que se plantearan, bueno, la continuidad en el espacio, ¿no? Exactamente. Sí, hubo una ida y vuelta bastante interesante cuando les tocó hablar, porque esta vez en este debate, ¿no?, al no haberse realizado labor parlamentaria, bueno, hubo ahí un cuarto intermedio donde los jefes de bloque coordinaron de alguna manera los oradores, y todos los oradores de un bloque hablaban juntos, entonces era uno tras otro del mismo espacio, cosa que a veces no pasa en los debates, generalmente están todos mezclados, ¿no? Claro, habla un poquito cada uno porque son oradores individuales, ¿no? Esto era tiempos de bloque según la cantidad de integrantes. Algunos fueron 5 minutos y otros fueron media hora. Sí, así que era interesante porque, bueno, un radical se contestaba con otro radical. Así es. Y cuando habló Roxana Reyes, le siguió, por ejemplo, Pablo Juliano, que es del otro extremo, ¿no?, dentro de la interna ahí de la bancada. Pero bueno, algo también que pasó es que, como aludieron bastante a los diputados que estuvieron en Casa Rosada, casi en el cierre de los discursos, Mariano Campero bajó al recinto y bueno, allí dio también tuvo su intervención bastante efusiva, ¿no? Y tanto Campero como Reyes de alguna manera cargaron contra el kirchnerismo para justificar su cambio de voto, ¿no? Culpando, bueno, al gobierno anterior, a Unión por la Patria, y allí en el discurso de Campero y también en el de José Luis Espert, diputado del oficialismo, se picanteó bastante el recinto, se gritaban de un lado y del otro. Y bueno, es que son los momentos donde también se expresan algunas situaciones, y cuando son señalados de esta forma por los propios y por los ajenos, bueno, se generan también momentos de tensión dentro del recinto. Pero igualmente fue bastante sencilla la sesión. Hubo también un inicio donde estuvo bastante complicado, porque desde el Frente de Izquierda planteaban que no se podía dar el espacio a la jura de la reemplazante del diputado Galimberti. Hay varias discusiones en torno a eso, el tema de la ley de paridad, el tema de los corrimientos en las listas, y también a qué bloque pertenece, porque ella ingresa por una boleta de Juntos por el Cambio, cuando el radicalismo y la coalición cívica y el PRO estaban juntos. Ahora están en ámbitos separados, algunos en la oposición, otros más cerca del oficialismo. Bueno, la diputada que asumió es del PRO y se sumó a la bancada del PRO, ¿no?, a la de la UCR, perdiendo un lugar. Claro, y con ese integrante que suma el PRO, ahora se convierte en la segunda minoría. Lo desplaza a la Libertad Avanza. Si bien son aliados la Libertad Avanza y el PRO. Y eso sucedió porque es una alianza que se va aceitando, ¿no? También vimos estos días con estas reuniones periódicas que van a tener en Casa de Gobierno. Bueno, todavía están en bancadas y el que pierde un diputado fue la Unión Cívica Radical, en definitiva, y que podría haber perdido otro más
porque el reemplazo de Vallejos, que fue el diputado Federico Tornier, pertenece a un partido que es el partido, una escinsión del Partido Liberal. Claro, de la provincia una de Corrientes. más antiguo que La Libertad Avanza y que incluso el partido de José Luis Espert, Avanza la Libertad, que, bueno, en definitiva, decidió quedarse en el espacio por el que lo habían llevado. Por pedido del gobernador Valdés. Sí. Si era por motus propio del diputado, se iba habría un monobloque. Y pregunto, también eso sucede porque Lourdes Arrieta no forma más parte del bloque de La Libertad Avanza, sino que quedarían empatados con el con el PRO. Claro, exactamente. Eso es lo que estaban sucede. empatados 37 cada uno. Claro. Y ahora bueno, tampoco quedan empatados porque uno suma una más y otro tiene una restó menos. uno Claro. menos. Sí. Bueno, Arrieta, que hoy fue una de las abstenciones, ¿no? Sí. Como decíamos, y también los diputados de Innovación Federal. No estaban todos, creo que 6 de 8. Sí, no estaban todos, había varios 7 ausentes. de 8. Sí, porque hubo 9 ausencias en total en todo el debate, un poquito menos de las que había habido la vez pasada, que había habido 16, Un poco menos de 17, ausencias, sí. y eso también hizo que los 2/3 fueran más difíciles de conseguir. Claro. Pero lo que hay que decir es que lo que sucedió fue la estrategia eficaz del Ejecutivo y del oficialismo para bloquear un número 87, ¿no? Ya con ese número, por lo menos por ahora, no hay ninguna posibilidad de que alguna otra iniciativa avance para revertir este tema. Bueno, habló Rodrigo de Loredo, presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, en el recinto de esta manera. Tiene derecho a vetar el presidente de la Nación, sí tiene derecho a vetar. Tenemos nosotros derecho a insistir, Presidenta, no solamente tenemos un derecho a insistir, sino que en este particular caso, como antes se ha expresado, tenemos una obligación constitucional de darle a la movilidad jubilatoria en la República Argentina una fórmula dispuesta por ley. He escuchado muchos argumentos y la verdad que no quiero reiterar expresiones que ya nuestro bloque en sus distintas versiones de los diputados ha esgrimido, pero me detengo en esta entonces, cuando se nos señalaba de que no se habían indicado los fondos de donde uno pretendía esta recuperación en parte de un feroz ajuste que recibieron los jubilados después de una devaluación de más del 120% aplicada en el mes de diciembre por el gobierno y que logra el equilibrio fiscal más de un 30% o 40% por licuadora. Y la verdad que es un argumento falaz, presidente. Primero porque en lugar de donde financiar esta postura de nuestra parte, este proyecto lo sindicó el Parlamento y no lo acompañó el gobierno. Le dimos múltiples opciones para que reduzca el costo fiscal que significa el gasto tributario de más de 2 puntos del PBI de un conjunto de industrias y empresas que tienen exenciones impositivas y que a la postre, después de décadas, hemos advertido que las finalidades que se las otorgaron no cumplieron los objetivos previstos. Pero además no corresponde porque es el mismo argumento que anteriormente expresaba, Presidenta. Nosotros estamos simplemente cumplimentando lo que la ley nos exige. La fórmula de movilidad, así lo tiene dicho nuestra Constitución, pero así lo tiene respaldado las resoluciones jurisprudenciales, el caso Badaro, si no están dispuestas por ley, terminan más temprano que tarde siendo perdidosas en los estrados judiciales y bueno, en esta Argentina donde bueno, que pague otro más allá, así se va acumulando déficit fiscal, señor presidente. Pero además también es falaz el argumento, porque al tener un presupuesto prorrogado el gobierno no es que tiene una hoja en blanco. Ese presupuesto que prorrogó tiene prioridades y tiene porcentualidades en donde tiene que priorizarse el gasto del Estado. Si después por la inflación no corresponde esa prioridad señalada en el presupuesto, lo que viene a hacer el Congreso es a corregir esa decisión de no atender a la prioridad del presupuesto prorrogado. Bueno, el tema presupuestario, ¿no? Sí. Obviamente aparece de nuevo en el eje del debate. Este domingo, recuerden, a las 21 horas va a estar el presidente de la Nación acá haciendo una presentación. Ya se sabe que no es asamblea legislativa, ya se sabe que va a ser una reunión donde van a convocar a diputados y senadores de libre invitación. Todavía no fueron cursadas las invitaciones, estaban esperando que hoy termine esta sesión, así que mañana y pasado tendremos más novedades sobre ese capítulo. Sí, pero en Volvamos a la principio sesión. es verdad que dicen que van a estar diputados y senadores
nacionales. Sí, y se habló bastante del presupuesto porque la erogación de recursos que impacta en el presupuesto respecto a la seguridad social y en particular a las jubilaciones es importante, ¿no? Por eso también parte del debate que hubo hoy tuvo que ver con el presupuesto y cómo se ordenan las cuentas, y los argumentos de quienes cambiaron su voto también tienen que ver con eso. Exactamente, y veremos porque cada una de las iniciativas y muchas de ellas, en el caso de no solo jubilaciones, sino hablábamos antes del tema de los fondos para las universidades, y en el medio está también algo que viene avanzando en las comisiones, o por lo menos en la Comisión de Transporte, que es el tema de los subsidios al transporte. Todos son temas que terminan en el presupuesto. Sí. Entonces todas estas discusiones son prácticamente anticipos del gran debate sobre el presupuesto 2025 que se va a dar a partir de el próximo día domingo. Exacto, pero Meli, vos tenías un pequeño análisis de cómo había sido la comparativa entre la foto de junio, cuando se dio la media sanción con 160 votos a favor, y la votación de hoy, que tuvo 153. Sí, algo ya estuvimos mencionando, Amanda, pero si te parece podemos repasar, porque bueno, seguramente va a ser parte también de las noticias, de las notas periodísticas que vamos a ver. Nuestros colegas están haciendo ahora. Exactamente, en los portales. Bueno, hablamos, ¿no?, de quienes pasaron a votar a favor de la ley y hoy lo hicieron en contra, porque el sentido del voto fue justamente respecto de la insistencia de la ley o no, ¿no? No del veto. Claro. Por eso hubo menos votos positivos y salió negativo en la placa. Hubo más votos positivos, pero en la placa registró negativo, ¿no? Pasaron a votar, de votar a favor a votar en contra, bueno, decíamos, los diputados de la UCR, Mariano Campero, Pablo Servi, Luis Picat, Martín Arjol y me estoy Tornier, Federico Tornier, el correntino. Después pasaron de la abstención a votar en contra Paula Humodeo y dos diputadas de Producción y Trabajo de la provincia de San Juan, que, bueno, están también como aliadas del oficialismo. Pasaron de la abstención a votar a favor los 5 diputados del Frente de Izquierda, que en su momento, bueno, no habían votado ni a favor ni en contra porque estaban disconformes con el proyecto de ley y ellos querían más todavía para los jubilados, pero esta vez dijeron que iban a votar a favor de la insistencia de la ley, en contra del veto. Después también pasaron de la ausencia a estar presentes y votar en contra 4 diputados del PRO, Abico, Vidal, Los Penato y Tortorielo, los 3 tucumanos de Independencia y Rocío Bonacci de La Libertad Avanza, que la vez anterior no había estado. Pasaron de la ausencia a estar presentes y votar por la insistencia de la ley 2 diputados de Unión por la Patria, que la otra vez no habían estado. Hablamos de Daives y Mastaler, y Manuel Aguirre de la UCR y Jorge Ávila de Encuentro Federal. Y después se mantuvieron ausentes en ambas votaciones Héctor Baldassi, Ana Clara Romero y Héctor Estefani, que son del PRO. Y Morchio de Encuentro Federal, diputado que responde a Rogelio Frigerio, el gobernador de Entre Ríos. También creo que estaba ausente de Encuentro Federal, decíamos hace un ratito, el diputado López Murphy. López Murphy también estuvo ausente, sí, porque está en un homenaje a su hija. Y después pasaron de votar a favor de la abstención, de votar a favor por la abstención los diputados de Innovación Federal. Y finalmente Lourdes Arrieta, que de votar en contra pasó a la abstención. Bueno, nos vamos a ir a la pausa. Dale, vamos a hacer un pequeño corte. Seguimos con más información. Tenemos todavía para repasar la sesión de hoy, todo lo que ha dejado, anticipar un poco lo que puede pasar mañana en el Senado de la Nación, porque es la contraparte de lo que sucede aquí en Diputados, y hablar un poquito de lo que se espera para el domingo, 21 horas. El presidente Javier Milei va a estar aquí en el Congreso nuevamente. Ahí volvemos.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires
cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, regresamos aquí a Pasos Perdidos después de lo que fue la sesión celebrada en la jornada de hoy. Fueron pocas horas de sesión, pero intensas, intensas, porque también había mucha especulación respecto a cómo iban a estar los números, cómo iban a estar las posturas de cada uno de los diputados, de los bloques, de acuerdo y comparando algo que decía Meli. Comparando con lo que había sucedido el pasado 5 de junio. Exactamente, de eso se trató la jornada del día de hoy. Vamos a seguir repasando lo que sucede y también una gran movilización en las inmediaciones del Congreso, también un operativo de seguridad muy imponente con el cierre de algunas calles importantes, ¿no? El vallado frente al Congreso de la Nación sobre la avenida Rivadavia, el corte también de la calle Combate Riobamba, Combate Los Pozos, para evitar la circulación de los colectivos, porque es una zona donde circulan muchos medios de transporte. Así que el clima afuera todavía se estaba desconcentrando la movilización. Por suerte hasta ahora no hay que lamentar ninguna situación de represión, pero sí había un gran dispositivo de las fuerzas en conjunto, tanto de tránsito como gendarmería, prefectura, policía federal, policía de la ciudad de Buenos Aires, todo un despliegue muy importante. Boy Scout, todos. Todo presente para esta movilización que me tocó ver en algún momento algunas de las columnas, lo vi a Pablo Moyano encabezando una columna muy grande de camioneros junto al dirigente de aquí del Congreso de la Nación, Norberto Diz Próspero, y otras importantes organizaciones políticas y sindicales, porque bueno, también tiene que ver la jubilación con los trabajadores pasivos y con los trabajadores que al llegar a la edad de jubilarse pasaremos a ser jubilados, ¿no? Que es parte de la discusión sobre por qué la presencia de los movimientos sociales y también de los sindicatos en esta jornada del día de hoy. Pero queremos también repasar un poco el clima, no tanto político, no tanto el clima en las inmediaciones del Congreso respecto al clima social, porque ese está bastante tenso. Acá en la Ciudad de Buenos Aires un poco de nubes para esta jornada de hoy. Tarde nublada con 15 grados de temperatura, 16 de máxima y 11 de mínima en lo que tiene que ver con la jornada de hoy. Mañana empieza a asomar el sol, 17 grados de máxima, una mínima de 11. Y para el día viernes, 17 grados, también se mantiene la máxima, aunque va a estar nublado, 11 grados de mínima, lo que va a ser el día casi ya cerrando la semana. Mañana también se esperaba una movilización universitaria porque se discute en el Senado de la Nación el tema de los fondos universitarios. Veremos si se da la sesión o no, porque me contabas que estaban en labor parlamentaria. Ahora a las 5 empezaban. A las 5 están llegando los senadores ahí al Salón Gris del Senado Nacional. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Gonzalo Salabarrieta. ¿Cómo estás, Gonza? Hola, Ama, un placer saludarte a vos, a Fer, a Meli. Bueno, como ustedes decían, en la avenida Rivadavia, por lo menos en el tramo entre la avenida Entre Ríos, que luego se convierte en Callao, o como bien decías, Riobamba, y que luego se convierte en Combate de los Pozos. En ese tramo uno puede circular libremente porque obviamente está cortado el paso para los automóviles, para los transportes públicos. Cuando veníamos hacia el canal, ya con los pocos diputados que iban quedando en lo que era la cercanía al recinto, escuchábamos las palabras de los propios protagonistas, de los diputados de diferentes bloques,
Y más allá de que hoy finalmente no ha conseguido la oposición interrumpir de alguna manera la primera parte que se necesitaba para interrumpir finalmente el veto presidencial, al mismo tiempo es como que no tenemos una respuesta concreta respecto a lo que va a venir sobre el tema del haber jubilatorio, más que lo que ha tomado como medida el gobierno nacional, un poquito más cercano a lo que fue el comienzo del año, y que justamente esta medida lo que buscaba era complementar ese 20, un poquito más del 20% de lo que había sido la inflación de enero, con el 8,1 compensatorio. Ante las consultas, bueno, desde la oposición lo que te cuentan o lo que te responden es que tal vez puede llegar a haber una pelea, una lucha respecto a la cuestión presupuestaria, si puede pelear la oposición algún aumento, y desde el oficialismo mantienen una cierta tranquilidad. Fue una especie de triunfo político, en este caso lo que ha logrado hoy Javier Milei, y que bueno, ya lo ha manifestado inclusive en sus redes sociales, Fer. Bueno, claro, exactamente. A ver, las primeras declaraciones del presidente de la Nación respecto a lo sucedido aquí en el Congreso Nacional. El mensaje fue dirigido a los 87 votos que trabaron finalmente lo que fue la intención de la oposición de insistir rechazar con el veto presidencial. Con la versión de Agradeció a los 87 héroes que le pusieron un freno a los degenerados fiscales. A través de la red social X, ¿no? Como forma también de expresión que usa el presidente de la Nación. Así que todo esto también va a aparecer dentro de las próximas horas, los debates por cómo el análisis de cómo ha sido esta discusión que quedó clausurada, ¿no? Porque no se puede volver a presentar un proyecto en el mismo sentido por 2 años por lo menos, que tenga que ver con estas modificaciones, pero hoy se reclamó bastante también una modificación de todo el sistema, algo que hace muchos años algunos sectores opositores vienen impulsando, opositores de este gobierno, opositores del gobierno anterior, para que se avance con una fórmula un poco más equilibrada. Bueno, un nuevo sistema integrado de jubilaciones y pensiones en la Argentina, en parte estaban también marcados en lo que fue la ley de bases. Sí, es verdad, una recuperación de la dimensión de la jubilación por capitalización, ¿no? Que es otra forma de construir la remuneración para los pasivos por también la gran informalidad que tiene la Argentina, que también es otro tema que aparece permanentemente aquí cuando se discute el tema jubilaciones. Repasamos lo que dice el diputado Acevedo en representación de la provincia de Santa Cruz, un voto que también fue en reafirmar la validez del debate en el Congreso, la media sanción aprobada en la Cámara de Diputados, la sanción definitiva que tuvo el Senado de la Nación, y uno de los que votó, los 153 que votaron a favor de el rechazo, a favor de la continuidad de la ley emanada por el Congreso Nacional. Creo que las razones invocadas, las razones fiscales, no son ciertas. Creo que hay una especulación absolutamente absurda, y que la valoración que hay que hacer frente a la situación de las jubiladas y los jubilados, pensionadas y pensionados de la República Argentina, merece no ya un esfuerzo fiscal, sino un esfuerzo de toda la sociedad en aras de asegurar una vejez digna y fundamentalmente romper con la creciente desigualdad que se vive en el seno del pueblo argentino. Por eso me parece que el señor presidente, en vez de, debería ahorrarse los adjetivos y ser mucho más serio y responsable, mucho más sustantivo en cuanto a darse cuenta de que llegar a jubilado no es un privilegio, sino que y esa situación de vejez o de tercera edad, todos llegamos, algunos llegan antes porque largaron primero, y hay que hacer los mejores esfuerzos para que reitero, ese grupo etario reciba del Estado argentino las mejores prestaciones.
Bueno, ahí estaba el diputado Sergio Acevedo, hombre de la provincia de Santa Cruz, marcando su postura respecto al voto y al veto, ¿no? del presidente Javier Milei a la movilidad jubilatoria. Ahora enseguida vamos a estar escuchando también qué dicen desde el oficialismo. En principio el oficialismo lo que entendió que esto fue un triunfo de un trabajo en conjunto. Sí. Dijeron, un trabajo en conjunto no solo con el presidente, sino también con el jefe de gabinete, con el propio asesor Santiago Caputo, con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con Eduardo Lule Menem, hoy subsecretario general de la Presidencia, y ese trabajo en conjunto, obviamente con la mesa política del Gobierno Nacional, dieron este resultado. Y es una señal hacia adentro también del Congreso de la Nación respecto a las mayorías, ¿no? Claro, cómo se construyen las mayorías y también las lecturas que se pueden hacer de cada una de las sesiones. Lo venimos diciendo hace ya varios meses, desde que empezó este periodo de sesiones ordinarias, y esta debilidad del oficialismo de tener un número muy reducido de integrantes de su bloque propio, las estrategias se cambian cada nueva debate, digamos, ¿no? Hay distintas alianzas que se van construyendo, pero hay una clave también ahí importante, porque hay que decir que la mayoría de los diputados que representan a los gobiernos provinciales que se abstuvieron, bueno, también tienen que ver con la caja de las provincias. Algunos como Santa Cruz, Neuquén, que son diputados de monobloques o bloques pequeños, provinciales, votaron también a favor de sostener la versión del Congreso de la Nación. Así que hay ahí una estrategia que apareció muy claramente con algunos sectores en particular y modificándose cada vez que hay una sesión. Bueno, a ver qué decía Gabriel Bornoroni, habló en conferencia de prensa, ahí estuvo también Gonzalo, ahí estuviste Gonzalo, en la conferencia de prensa que dio el presidente del Bloque de la Libertad Avanza. No estábamos hablando de los jubilados. Acá se habló de un veto que quieren corregir el rumbo de la Argentina, lo que los argentinos votamos. El presidente Milei, antes de que ganara las elecciones, dijo lo que iba a hacer. Ganó las elecciones, lo está cumpliendo, está derribando la inflación, vamos hacia el equilibrio fiscal, y de repente aparece la oposición que tuvo la oportunidad cuando eran gobierno de haber corregido todos los problemas que tenían los jubilados, y en 6 meses quieren que el presidente Milei corrija todo el desfasaje de los últimos 40 años. Una barbaridad lo que quisieron hacer. Yo voy más por querer golpear al gobierno en cambio de hablar de jubilados. Los jubilados acá no tienen nada que ver, son la carne de cañón que han utilizado en este momento la oposición kirchnerista para que el gobierno sea desestabilizado. No lo pudieron lograr. Son los responsables, pero son siempre los que pierden. A ver, los jubilados, si vos me preguntas, ¿tienen que tener una actualización? Yo te digo que sí, tendrían que tener una actualización. Ahora, nosotros tenemos que decirle la verdad a los jubilados, porque la propuesta que estaban haciendo, ningunos, y lo escuché a todos los que hablaron, dijeron de dónde iban a sacar los fondos, porque no existen los fondos. Entonces, le íbamos a mentir a los jubilados y le íbamos a decir, señores jubilados, le vamos a poner un 10% en este bolsillo, pero se lo vamos a sacar con inflación por el otro bolsillo. Esa mentira que los argentinos no lo queremos más, queremos la verdad. ¿Cuál es la verdad? Equilibrio fiscal para que los argentinos sepamos que a fin de mes el precio de nuestro billete sigue saliendo lo mismo y tengamos una Argentina que termine siendo potencia de la mano del presidente Milei. ¿En el presupuesto habrá algún anuncio para los jubilados que presentará el presidente el domingo? Vamos a ver, el presupuesto yo todavía no lo he visto. Lo que sí quiero dejarlos tranquilos es que este presidente está trabajando por todos los argentinos y no está poniendo parches o curitas como hicieron el resto de los gobiernos. La verdad que es un trabajo intenso y también un sacrificio de todos los argentinos. Todos los argentinos están haciendo sacrificio, incluso los jubilados. Diputado, ¿qué estas declaraciones hay represión afuera? ¿Tiene algo para decir? A ver, Milei nos explicó qué es lo que iba a venir más o menos del presupuesto. Aclaró que
que quiere que trabajemos en equipo y lo que estamos haciendo es tratar de solucionar los problemas que los argentinos tienen con las medidas que vienen del Ejecutivo del presidente Milei, ¿no? ¿Qué generan las imágenes de represión que están ocurriendo ahora, ocurrieron la semana pasada y la anterior contra los jubilados? Bueno, yo he sido testigo, vengo hablando con los jubilados porque todos los miércoles los jubilados se presentan en el anexo de diputados, hablo con ellos y los que hacen disturbios no son los jubilados, son infiltrados de la izquierda que quisieron parar las sesiones y eso ya termina siendo ilegal. ¿Saben lo que hacen? Afuera van, le pegan a la policía, le pegan ellos a la policía para que se generen disturbios y después vienen adentro del recinto a decir que hay que parar la sesión. Algo que nosotros como argentinos no lo tenemos que permitir más. Decía el diputado Bornoroni que había escenas de represión, le preguntaban sobre eso. Ahora a estas horas todavía estamos viendo a través de las cámaras de los canales que están en vivo que hay corridas, hay gases lacrimógenos que está tirando la policía y la desconcentración está siendo bastante caótica por estas horas. Claro, bueno, veremos a ver cómo transcurren. Lo cierto es que la actividad en el Congreso en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados ha finalizado para la jornada de hoy. Sí hay mucha expectativa en torno a lo que pase en el Senado Nacional. Repetimos, reunión de labor parlamentaria, se define si mañana va a haber sesión. Durante la jornada de ayer circuló una fuerte versión que la sesión podría llegar a postergarse. Esto es que no se toman ya, no se estaría, en caso de postergarse, no se estaría definiendo lo que va a ser la sanción respecto a la boleta única de papel o los dos temas que está impulsando principalmente la oposición, que es el rechazo al veto del presidente Javier Milei al incremento en 100.000 millones de pesos a los fondos al presupuesto de la Secretaría de Inteligencia y de la CIDE, y por el otro lado el tema de el aumento al presupuesto universitario. Hoy hubo reunión también del Ejecutivo Nacional con algunos senadores nacionales de la oposición para definir algunas estrategias a la hora que se estaba dando la sesión también. Claro. Ahí se estaba planteando también la posibilidad de la búsqueda de la desarticulación de una mayoría para impedir que se derogue el DNU 656, que es el que amplía justamente los fondos reservados de inteligencia, porque las semanas anteriores había un impulso mayor, ¿no? Sí. Luego estas reuniones que ha tenido con el radicalismo y con algunos sectores también opositores del Senado, cambia un poco la perspectiva para esa mayoría que tiene que ser también importante para dar vuelta, en definitiva, para imponer una definición o una revisión por parte del Senado en este caso, porque ya hubo una aprobación de rechazo a ese DNU aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a ver, me parece que tenemos más voces desde el recinto de la Cámara de Diputados para escuchar y ver qué es lo que sucedió en la tarde de hoy. Yo creo que es una tarde triste, porque realmente aquí lo que ha ganado ha sido, digamos, criterios numéricos que no son exactos, ha sido el temor a volver a un sistema inflacionario del cual no hemos salido nunca, sino que seguimos. Hay que ir a ver cómo siguen los precios de los combustibles, cómo siguen los precios en los supermercados, cómo siguen aumentando todas las tarifas y todas las cuotas de las obras sociales y colegios. O sea que hoy por hoy el argumento economicista que ha brindado, ha querido exponer el presidente de la Nación y que lamentablemente a través de ese miedo y ese fundamento economicista llevó a cambiar el voto de algunos diputados que hace muy poco, 2 meses, 3 meses atrás, habían estado en favor de los jubilados, habían entendido, habían escuchado a todos los técnicos, habían escuchado a todos los especialistas, habían hecho los números y que por lo tanto estaban dadas las condiciones como para darle un aumento, una recomposición a los haberes jubilatorios sin afectar para nada la cuenta de la Nación, sin afectar el famoso bandera que tiene este gobierno del déficit cero, ¿no? Diputado, la pregunta es, ¿y ahora qué es lo que pasa? ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros vamos a seguir peleando por los jubilados, viene ahora la ley, el proyecto de ley de presupuesto, por supuesto vamos a insistir de que exista una partida específica, que se aumenten esas partidas que estén destinadas para una modificación jubilatoria que corresponde hacer, vamos a bregar para la discusión y para que se sancione una nueva ley y que en ese
ese esquema, bueno, estén dadas las condiciones económicas que nosotros entendemos que se dan para poder avanzar. Algo muy importante señalar, nosotros habíamos dado al Poder Ejecutivo las famosas medidas fiscales, o sea, IVA, ganancias, bienes personales y el impuesto especial de blanqueo, por lo tanto, fondos suficientes había como para pagar a los jubilados. La palabra de Juan Bruje, de Encuentro Federal, diputado por Córdoba. Hombre de la democracia cristiana. Exactamente. Y parte de los que también hablaron en el recinto. Claro. No solamente hizo uso de la palabra Bruje, de ese bloque también estuvo Nicolás Mazzot, estuvo Miguel Ángel Pichetto haciendo uso de la palabra en ese bloque de Encuentro Federal, que tiene 16 miembros y, como decíamos, 14 votaron a favor de sostener la versión de la Cámara de Diputados, rechazando el veto del presidente, y otros 2 estuvieron ausentes por razones particulares. Bueno, y se dio en esta sesión donde los bloques casi tomaban un tiempo determinado y hablaban todos juntos, ¿no? O sea, los diputados que forman parte de un bloque determinado, terminaban ellos, hablaba otro bloque, no se iban intercalando como ocurre habitualmente en las sesiones. Me parece que esto tenía que ver un poco con el hecho de que no hubo reunión de labor parlamentaria previa. Exactamente, cuando hicieron este cuarto intermedio, lo dijo el presidente de la Cámara, Martín Menem, lo que sucede es que la gran mayoría, dijo no por unanimidad, pero sí la gran mayoría había aceptado o había acordado que fuera una participación por bloque y no por oradores individuales, claro. ¿No? Algunos no estaban tan de acuerdo, querían que fuera un poco más extensa también la discusión para poder plantear distintas perspectivas, porque a algunos les tocó hablar 2 minutos nada más, muy poco tiempo. Claro. ¿No? Bueno, y no podían argumentar. A lo mejor también son pruebas piloto para ver cómo sucede de aquí en adelante algunos discursos o algunas sesiones dentro del Congreso Nacional. De esta manera o esta metodología puede terminar con sesiones de 24 horas. Sí. Diciéndole, el bloque mayoritario tiene 1 hora para hablar. Puede hablar solo el presidente del bloque o pueden hablar 40 diputados. Depende del bloque. Y otro bloque tendrá menos tiempo y habrá que ver. Y después habrá un tiempo determinado para los presidentes de bloque. Igual lo que siempre termina sucediendo, que un poco vimos hoy, fue que se exceden, ¿no? Sí, obviamente. Es muy difícil en 2 minutos. Poco tiempo, y sobre todo los jefes de bloque, bueno, a ellos se les permite también hablar un poco más. Lo hicieron Ritondo, Germán Martínez. Bornolini no, habla poquito. Creo que habló menos que Espert, que también dio un discurso bastante... Ahora vamos a escuchar unos pedacitos. Claro. Del discurso de Espert. Sí, bueno, pero se podría haber extendido más porque cuando hablaba Espert pidió una interrupción Leopoldo Moró. Martín Menem que le pidió a Leopoldo Moró que respete que está hablando Espert que hace referencia a Moró, y eso hubiese habilitado a que Moró tenga como un derecho a réplica. Bueno, en pos de acelerar también un poco el tratamiento, es como que se pasó por alto y siguieron los discursos. Bueno, fue lo que pasó con Campero, que también él no estaba anotado en la lista de los radicales, y cuando ya habían empezado los oradores de Unión por la Patria, y el diputado Tomás Ledesma de Entre Ríos hizo referencia. Dice las propias palabras que Campero tuvo en el discurso en junio defendiendo la ley, la cita en el recinto textual, y entonces, bueno, Campero ahí entró al recinto, no estaba, y se anotó y quedó ahí un poco colgado entre Unión por la Patria y La Libertad Avanza, y bueno, fue una interrupción, por ejemplo, eso, ¿no? Y ahí se estiró porque no estaba previsto. Claro, y el mensaje que dio el diputado Campero en el recinto motivaba que haya otros pedidos de intervención. Claro, nuevos pedidos de réplica, ¿no? Por las referencias. Pero bueno. También tiene la dinámica del Congreso, tiene esa discusión, ¿no? Son tiempos acotados, momentos para la intervención, por eso siempre hay lista de oradores individuales, hay miembros informantes, en este caso no había, porque no había un proyecto en debate, sino un veto en debate, se leyó el veto por la Secretaría Parlamentaria, y luego un tiempo para que los bloques expresen su perspectiva mayoritaria también, ¿no? Que son los cierres. Ahora esta dinámica fue diferente porque también era una discusión distinta, no era un proyecto de ley, sino que era una discusión respecto a un veto presidencial, si era aprobado o no era aprobado. Por eso también, antes de irnos a la pausa,
estuvo el voto del presidente de la Cámara de Diputados. Exactamente. Ahora en ratito lo vamos a repasar también porque tenemos el artículo del reglamento que indica la razón por la cual un presidente puede votar en este sentido y lo revisamos así y les queda a todos un poco más claro. Pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV y regresamos enseguida. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando todo lo que dejó esta sesión, esta corta sesión importante donde finalmente quedó confirmado el veto presidencial a la ley que modificaba la movilidad jubilatoria, ¿no? Sí. Por 87 votos que rechazaron la intención de la oposición de insistir con la versión original que había sido emanada aquí de la Cámara de Diputados y que luego fue ratificada mayoritariamente por el Senado de la Nación. Así que esta historia quedó concluida y habíamos planteado que el reglamento de la Cámara establecía, entre otras cosas, el rol del presidente de la Nación, de la Cámara, ¿no? Porque exacto. Nos sorprendimos todos con el voto. 41. Ajá, que establece porque son mayorías especiales, ¿no? Exactamente, como es una votación y requiere una mayoría calificada, es necesario que voten todos los diputados. Los 257. Exactamente, y en el caso del presidente de la Cámara de Diputados es un diputado más. Si este debate hubiese pasado al Senado, el día de esa votación, la vicepresidenta, que no es senadora, no hubiese votado. Exacto, tendría que estar ella también presidiendo para que el senador Abdala, por ejemplo, pudiera votar, que es presidente provisional del Senado. Si él estaba como presidente provisional del Senado, le tocaría seguramente votar. Bueno, no es un empate en ese sentido, sino que es una obligación en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. Recordemos que los reglamentos son diferentes en ambas cámaras. Bueno, y ahí veíamos en el graph donde marcaba 153 votos a favor, 87 votos en contra, 8 abstenciones. Los 2/3 por la cantidad de legisladores que hubo presentes en la Cámara tendrían que haberse alcanzado con 166. Más incluso de los que habían obtenido en la sesión de junio, ¿no? Claro, que fueron 160 votos a favor y había representado 1/3. Exacto. Porque los votos en contra había sido 72 en ese momento. Y había habido varias... abstenciones, me parece que... Ausencias había habido más que nada, había habido 16, 17 ausencias. Hubo porque 5 de la izquierda seguro, y después teníamos algunas más que fue las que repasamos hace un rato, creo que 8 también. Claro, alrededor. Sí. Abstenciones más o menos el número se mantuvo, lo que sí creció el número para el oficialismo y disminuyó en relación a la cantidad de votos alcanzados en junio para las diferentes construcciones de mayoría que tiene la oposición. Y era algo en la previa también que se miraba con cierta particularidad, los legisladores que responden, ¿no?, a sus gobernadores, como mencionábamos. Bueno, con Innovación Federal se vio, pero también se tenía un poco la lupa sobre algunos diputados de la Unión Cívica Radical que responden a sus mandatarios. Y sin embargo, los 5 diputados que terminan cambiando el voto no responden a ningún gobernador,
salvo Federico Tournier, que, bueno, de alguna manera está alineado con Gustavo Valdés, Claro. pero se da esta particularidad que también decimos que no es un radical puro. No, claro. Así que, bueno, eso también llamó, obviamente, bastante la atención. Hay que decir que dentro de la ley que vetó el presidente de la Nación había un artículo que establecía las transferencias para las cajas provinciales, para las 13 cajas provinciales, y allí es uno de los argumentos de los partidos provinciales, sobre todo en, bueno, instalarse o con la abstención, o algunos incluso rechazando el veto presidencial, ¿no? Claro, exactamente. Por eso algunos estaban señalando que hubiese sido importante, más que llevar este debate rápidamente al recinto, llevarlo a las comisiones, al plenario de comisiones, para discutirlo en la Comisión de Previsión Social y en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ahí discutirlo y ahí plantear qué posibilidades y opciones podrían haber existido. Por ejemplo, desglosar lo que es ese veto presidencial, artículo por artículo, y que en definitiva en la votación sea artículo por artículo. Y entonces ahí podría haber existido una construcción diferente de mayorías y de minorías. Porque había algunos artículos incluso acompañados por el oficialismo en el Senado Nacional, que coincidían con la propuesta del oficialismo en el Senado Nacional por parte de los senadores que encabeza Ezequiel Atauche, puntualmente en el incremento del 8,1 para los saberes de los jubilados y los pensionados. Claro, y dejar de lado la retroactividad de la ley y sobre todo avanzar sobre, también dejar de lado la transferencia a las cajas provinciales. Bueno, y el tema de las cajas provinciales fue para el déficit cero que plantea Javier Milei, que planteó La Libertad Avanza en la jornada de hoy en el recinto, uno de los ejes centrales, Claro. Y uno de los artículos que de mayor, digamos, complejidad para poder aprobarlos por parte del Congreso Nacional. Vamos a escuchar lo que decía Cristian Castillo, diputado del PTS dentro del Frente de Izquierda, hoy en el contexto de la sesión. Es que hoy se va a consumar, si es que no logramos los 2 tercios, un acto profundamente antidemocrático. Las encuestas que se han publicado respecto del veto muestran que entre el 65 y el 80% de la población, según qué encuesta se vea, están absolutamente en contra de lo que ha hecho Milei. Incluso una mayoría de esta Cámara va a votar en contra del veto, que es un atributo de raigambre monárquica, profundamente antidemocrático, y se está consagrando un mecanismo totalmente antidemocrático, en contra de la representación popular, que es pedirte una mayoría ultra agravada para poder darle vuelta a una decisión autoritaria de quien actúa como si fuera el rey, el monarca de la Argentina. No es democrático lo que va a salir si el veto no se derrota. Es un acto de autoritarismo. Y este régimen que se dice democrático es profundamente antidemocrático en un montón de mecanismos como este en el que se sostiene. Lo segundo que quiero señalar es que el gobierno tiene minoría y sin embargo, ¿cómo llega a imponer sus cosas? Por una serie de vasos comunicantes, de sectores cuyos principales referentes van a comer milanesa, entraña, olivos y mandan votar a sus diputados en contra de los jubilados y jubiladas. La voz de Cristian Castillo, ¿no? Que ellos en la votación original en junio habían votado en contra de esta... Se abstuvieron, sí, es verdad, se abstuvieron de esta definición de la movilidad jubilatoria porque planteaban que era insuficiente, ¿no? Que no recomponía la pérdida del haber jubilatorio y que en ese sentido había todavía un desfasaje importante que saldar respecto a los haberes jubilatorios. Porque recordemos que el Frente de Izquierda tenía su propio dictamen. Sí, claro. Y es el que llevaron en definitiva a la sesión. Y en el proceso de discusión del dictamen, bueno, de aprobarse en general el dictamen que se presenta, el primer dictamen que se presenta, ya los otros quedan inhabilitados, ¿no? Y esa es la situación que le sucedió al Frente de Izquierda, por más que se hayan llevado. De hecho, se negoció bastante en ese momento para acordar con el dictamen que impulsaba el radicalismo, ¿no? Junto a la coalición cívica. Que fue el tercer dictamen que se puso a consideración. A consideración, ¿no? exacto. Porque el primero, que fue el de Unión por la Patria, no fue rechazado. Consenso, fue rechazado. El segundo
del PRO fue rechazado y el tercero era el de la Unión Cívica Radical. Exactamente. Sí, y Castillo, ahí hicieron cierto acuerdo. Castillo en la previa un poco nos contaba cuando pudimos tener la entrevista en la previa a la sesión, porque uno dice, bueno, para quien mira y no entiende por qué se abstiene en una votación y después, sin embargo, hoy daba el voto positivo para sostener esta ley o este proyecto en el Congreso, es lo que dice Aman. Ellos creían en su momento que el proyecto era insuficiente, pero de que de todas maneras, ante nada, por lo menos una ley que prevea algún tipo de aumentos. Y por otro lado, Fer, lo que contabas vos recién es un poco también la discusión que se dio sobre el final, vinculado con la postura que tenía sobre todo Unión por la Patria, que no deja de ser la primera minoría, que tiene un bloque de 99 diputados y que ante el pedido de Martín Tetaz, muy cerquita de lo que era el momento de la votación, había pedido una solicitud para votar artículo por artículo. Claro. Algo que en ese momento se esperaba, era como que todos estábamos prestando atención de quién va a tomar la palabra y va a hacer algún pedido, porque también estaba la posibilidad, lógicamente, de que el proyecto vuelva o que vaya en realidad directamente a las comisiones, en un famoso emplazamiento, que es un poco también lo que veníamos hablando en la previa. Y finalmente fue Giudici quien tomó la palabra y dijo esto que mencionabas hoy. Lo mejor hubiese sido que esto de una vaya a las comisiones, se hubiese debatido y los acuerdos se hagan ¿cómo se dice? En este ámbito, en el ámbito de la Cámara de Diputados, en el ámbito de las comisiones y en el debate más natural que tiene esta Cámara. Y ahí despejar todas las dudas respecto a las posibilidades desde el punto de vista reglamentario, si es accesible esa posibilidad o no. Sí, porque también hay interpretaciones respecto a el reglamento, si obvio. Ese veto presidencial tiene que discutirse en una sola pieza o si se puede desglosar. Claro, y lo que se termina discutiendo siempre o saldando esta discusión es que lo que define la mayoría en el recinto es lo que se impone, ¿no? Porque las interpretaciones del reglamento, si bien son pautas para el desarrollo y el funcionamiento a lo largo de la historia de las comisiones y de la Cámara, bueno, pasa también toda esta discusión respecto a qué interpretaciones hay del reglamento y qué antecedentes hay del reglamento. De hecho, Soledad Carrizo había encontrado un antecedente y en función de eso proponía esta posibilidad, pero eso no sucedió, ¿no? Que hay que decir. Justamente Unión por la Patria, el principal bloque de la oposición, no estaba de acuerdo con esta postura, con que decías, el antecedente que mencionó Carrizo, y por eso también había, digamos, como un acuerdo que se sabía que tanto del lado del oficialismo como de la principal oposición era todo o nada. Claro. No, en este sentido no tenían estrategia unificada los bloques de la oposición, la más dura, como llamamos al kirchnerismo y a la izquierda, con los dialoguistas, para de alguna manera salvar una parte de la ley, ¿no? Así que bueno, en ese sentido, digamos que fue así, contundente, todo o nada. Vamos a escuchar en el recinto de la Cámara de Diputados al presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, habló de esta manera. Hubo plenario de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda y de Previsión Social. ¿Qué hicimos? Tratamos de ir con un dictamen lo más parecido posible a lo de los otros bloques que tenían objetivos similares a los nuestros para que podamos confluir en el recinto. Y lo hicimos conscientemente, sabiendo que era lo mejor que necesitaban nuestros jubilados. Pero también sabíamos que para aprobar ese proyecto íbamos a necesitar sí o sí acordar en el recinto. Y lo hicimos. El presidente de la Nación veta el 30 de mayo todo esto. Como se dijo, podría haber hecho un veto parcial. No, hizo un veto total. Se llevó puesto absolutamente todos. Y llegamos acá a aceptar o a rechazar el veto de Milei. Estamos hartos de la hipocresía. Estamos hartos de que se digan determinadas cosas en las redes sociales, otra en los medios de comunicación, otra en las comisiones y otra en este recinto. Y también estamos cansados de la conducta de aquellos que dicen estar a favor de los jubilados y terminan dándose vueltas como panqueques para terminar favoreciendo al gobierno de Javier Milei. Somos aquellos que abrimos el sistema previsional para todos aquellos argentinos cuyos empleadores no le habían hecho los descuentos, le habían hecho los descuentos y no le permitían jubilarse. Y eso es lo que hoy está
el juego. Cierro, Presidenta, ya está. Una votación en el Congreso se puede ganar o perder. Lo que no se puede perder es la coherencia. Porque cuando uno es coherente es una cosa, pero cuando uno cae en las incoherencias, vamos a terminar en situaciones donde prácticamente aquellos que quieren representación política no la pueden tener. Y las que ganan con el que se vayan todos son los sectores concentrados de la economía argentina. Nosotros no lo vamos a permitir. Bueno, ahí estaba el mensaje. Duro, sí, claro. En un momento de tensión también dentro de lo que fue este debate por el tema jubilaciones aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, en la cual lo que se discutió fue en definitiva aceptar o rechazar el veto presidencial. Sí, ya se venía especulando cómo podrían ser los escenarios, ¿no? Antes de la sesión, habíamos estado repasándolos aquí, qué posibilidades había, y la clave estaba en las ausencias que se pudieran dar y sobre qué perspectiva, sobre qué mirada del debate que se estaba dando el día de hoy. Si eran aquellos que iban a apoyar el veto presidencial o los que lo iban a rechazar. Bueno, finalmente sucedió que las ausencias estuvieron más centradas en quienes acompañaban el rechazo del veto, porque bueno, hubo menos votos, como decíamos, de los que se esperaba, si bien hubo menos ausencias incluso que en el mes de junio. En definitiva, quien tuvo más consolidación de sus diputados presentes y mayor cohesión en el debate fue el oficialismo, con los aliados. Exactamente, y esa construcción de mayorías le permitió alcanzar un número para bloquear cualquier intento desde la oposición de insistir al rechazo al veto presidencial. Sí. Y le alcanzó, y los números se lo estábamos viendo, 87 votos negativos, ¿no? Exactamente. Hay que ver si esas mayorías y minorías se mantienen, ¿no? Como venimos diciendo, hay que verlo cada sesión y cada tema en particular. De darse la aprobación de la ampliación del presupuesto universitario, hay que ver si también hay un veto y en función a eso qué pasa con las distintas banderas que tienen los distintos espacios políticos, porque son todas realidades muy complejas y hay estrategias y intereses que se mueven también en los días previos, ¿no? Lo vimos con la foto con los diputados radicales, vimos también con la reunión que se empezó a formalizar entre el oficialismo y sus aliados del PRO, más sólidamente hace 2 semanas, camino a esta situación, y veremos también qué pasa con otros DNU que algunos sectores venían planteando su rechazo y por ahora, bueno, se va disipando, ni que hablar del 70-23 que parece que ya quedó como parte de una agenda de otro tiempo, ¿no? Sí, y hoy también lo vimos, Amanda, en la foto en Casa Rosada entre el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel y los jefes de los bloques del Senado, ¿no? Oposición aliada, oposición dialoguista, que estuvieron allí en Casa de Gobierno, bueno, en algo que representa un gesto importante, ¿no? Por parte de el presidente, sobre todo del presidente Javier Milei, ¿no? Viéndolo en este rol de, negociando y haciendo política de alguna manera con el Congreso. Bueno, sin lugar a dudas, lo que marcó las imágenes que estamos viendo y las reuniones que vamos viendo de las últimas 2 semanas, marcan lo que señaló el propio Gobierno Nacional, la nueva estrategia parlamentaria que está teniendo el gobierno y que la encabeza el propio presidente. Y por eso el propio presidente es el que convoca. Y convocó a los diputados radicales, y los diputados radicales fueron ahí a la Casa de Gobierno, y convocó hoy a los presidentes de bloque y fueron a la Casa de Gobierno. Sí, de hecho, la reunión con el bloque radical fueron 5, pero eran más los que habían sido invitados y algunos decidieron no participar o no pudieron estar. Y tiene que traer el presupuesto y no viene el ministro de Economía o no viene el jefe de gabinete, viene él directamente. Es decir, que lo vamos a ver ya en un rol más involucrado en lo que tiene que ver con la actividad en el Parlamento Nacional. Vamos a repasar lo que decía el presidente del bloque de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, se me traspapeló ahí el diputado Espert de La Libertad Avanza, justamente en el debate parlamentario, en el cierre, que decíamos, uno de los discursos más fuertes también de la jornada del día de hoy, defendiendo el veto presidencial. De esta manera se expresaba.
Ustedes se quejan de que los jubilados están muertos de hambre. Le robaron la plata a los que estaban aportando en la FJP. Son chorros. Le robaron la plata a los que tenían plata ahorrada en la FJP. Se quejan de los jubilados. La fórmula jubilatoria de ustedes provocó una caída de las jubilaciones del 30% y el decreto 274 de mi ley una mejora del 10%. Ustedes se quejan de las jubilaciones en miseria. Jubilaron a 4 millones de personas sin aporte. ¿Qué creen que va a pasar? El sistema iba a quebrar. Se quejan de la jubilación en miseria. Pidan una reforma laboral para que haya más trabajo en blanco, menos trabajo en negro, más ingresos al sistema provisional, que pueda pagar más jubilaciones. Pero no, ustedes son amanuenses de los sindigarcas, por eso nunca empujaron una reforma laboral. A ustedes no les importan los jubilados, a ustedes les importa usar a los jubilados para dinamitar una columna vertebral de este gobierno, que es el déficit cero. Ahora, ¿por qué el déficit cero? Porque la única manera que se inventó en países como Argentina que no hubiera inflación, que es el peor impuesto para los pobres y el peor impuesto para los jubilados. Por eso el déficit cero, por eso el veto, porque este proyecto de ley no cuesta 2 pesitos. ¿Saben cuánto cuesta? Ustedes lo midieron cuánto cuesta. 10.000 millones de dólares cuesta. 2.000 millones de dólares cuesta el artículo 2. Que es la cláusula gatillo. 2.000 millones de dólares cuesta el artículo 3, que es el factor de empalme. 2.000 millones de dólares cuesta la garantía del haber mínimo. Y 4.000 millones de dólares cuesta el artículo 8, que dice que por ley se tienen que pagar las sentencias que se están pagando y además el subsidio a las cajas transferidas. El veto, señores, si no lo saben, es un instrumento que está en la Constitución y que el presidente lo va a usar y lo usa cada vez que el Congreso sancione leyes en contra de sus objetivos profesionales. Y el objetivo del déficit cero es para que no haya más inflación, para que no haya más impuestos para los pobres, para los jubilados, para los beneficiarios del plan. Este programa económico va a seguir hasta las últimas consecuencias porque es el programa que el pueblo argentino ha votado y no vamos a dejar de trabajar en eso y dejarnos sometidos por mayorías vetustas que no van a gobernar más a la Argentina. Kirchnerismo nunca más. Bueno, la voz del diputado Esper. Sí, exactamente. Bueno, ahí cerrando prácticamente el debate. Sí, después habló Bornoroni, pero habló muy poquito y repitió un poco también lo que había dicho Esper, que bueno, tiene una intensidad en su discurso y que también conduce el presupuesto en la Argentina, en la Comisión de Presupuesto acá en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, y uno de los diputados que en definitiva debía también, en caso de que volviera a comisiones el debate, convocar a la discusión. Así que con su verba súper incisiva estuvo ahí también dando su opinión respecto a este debate. Bueno, despedimos al equipo. Sí, Gonza, muchas gracias por Un gran venir placer, Aman, como siempre. y por darnos toda la información de lo que sucedió también en el recinto. Y Meli Jofré, gracias por venir. Nos vemos la semana que viene ya directamente. Nos vemos. Hasta cualquier momento. Veremos cómo sigue todo esto. Exactamente. ¿Qué es lo que se viene? Se viene el presupuesto. Se viene el presupuesto 2025. Lo veíamos a Esper. El Esper va a ser después del domingo, porque el domingo el gran protagonista va a ser el presidente de la Nación, Javier Milei. El protagonista del debate del presupuesto va a ser José Luis Esper. Va a ser el que va a manejar los tiempos, va a manejar los pedidos de la oposición, los invitados a la Comisión de Presupuesto. ¿Quiénes serán invitados? La oposición quiere que vengan todos los ministros. Y No principalmente, no son tantos, pero principalmente el ministro de Economía. Exacto. Algo que desde el Palacio de Hacienda Luis Caputo quiere evitar. Porque en general, una vez que se presenta el presupuesto, cuando viene el ministro de Economía a presentarlo, hay un intercambio con los diputados que forman parte de la comisión. Es una presentación formal, por ahí se hace alguna pregunta, pero después hay una etapa donde los diputados, leyendo el presupuesto, quieren saber en detalle muchos de los aspectos que están planteados allí, sobre todo con esta perspectiva que se está dando a conocer, que el presupuesto va a tener déficit cero como gran
gran definición y va a ajustar todo a la capacidad recaudatoria antes de la previsión de lo que podría ser el gasto del Estado. Y además se va a destinar muchos recursos al pago de la deuda, que el año que viene tiene muchos vencimientos. Bueno, veremos qué novedades hay respecto a lo que va a ser la presencia del presidente el próximo día domingo, y en las próximas horas también sabremos finalmente qué resuelve el Senado Nacional sobre la convocatoria a sesión, si mañana se concreta o la sesión pasa para la próxima semana. Nos vamos. Nos vamos hasta cualquier momento. Sigan aquí en Diputados TV. Esto ha sido Pasos Perdidos. Gracias.